Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Saben, ustedes que toman el tiempo de escribirnos y darnos información sobre lo que han visto, escuchado, vivido en un estudio en la palabra, apreciamos eso en gran manera. Aún si es algo negativo, sabemos que han estado viendo y sintonizando y qué bueno pues escuchar de ustedes. Y bueno, caballeros, vamos a empezar en el versículo 21, en el capítulo 5 de Romanos. Por favor, Lauren. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, El pecado reina con un monarca absoluto sobre el ser no redimido. así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina para dar vida, pero reina por la justicia, es decir, debido al juicio justo de Dios en el Calvario, el cual es ejecutado en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Dijiste que querías compartir algo? Sí, Señor, en la transición aquí de justificación a santificación, y Pablo dice que todos son dominados e influenciados por el pecado por causa del fracaso de Adán. En los versículos del 15 al 19, él habla de el contraste entre la victoria de Cristo y el fracaso de Adán. Y en el versículo 20, él comienza la transición hablando de la entrada de la ley, que la ley no podía de hecho producir la libertad del pecado, pero la gracia, cuando abunda, ciertamente puede hacerlo. Y después se enfoca en el versículo 21 que como la muerte reinó para muerte. Bueno, aquí se nos presenta la idea de la naturaleza pecaminosa. Estamos lidiando con amartía, que es un sustantivo traducido como pecado aquí. Y en la mayoría del capítulo 6 de Romanos 5, 20, 21, el pecado realmente ah, se, como se escribió con el artículo definido añadido al sustantivo, el pecado. Eso nos dice que estamos lidiando no con un acto, sino que estamos lidiando con una persona, un lugar o una cosa. Y es un sustantivo singular y es importante porque la gente diría que se está refiriendo a pecados y eso no es de acuerdo a la inspección gramática, porque pecado sería plural. Entonces, el pecado en singular tendría que ser una persona, una cosa o un lugar, y está lidiando una vez más en el singular, una cosa. Él luego presenta el pecado interno o naturaleza pecaminosa y da la imagen de un rey que ha reinado en el trono de un corazón que finalmente produce muerte. Entonces, todo el tema en general que estamos a punto de ver no se trata de pecados en plural o actos de La pecado, naturaleza pecaminosa. sino naturaleza pecaminosa, presencia interna en el corazón y en la vida de todo ser humano como resultado de la caída y fracaso de Que Adán. como el pecado ha reinado para muerte. Exactamente. Entonces, al repasar el capítulo 6, hay 17 veces en donde la palabra de amartía se utiliza. De esas 17 veces, 14 de ellas tienen el artículo definido. 2 de ellas no tienen artículos definidos, pero aún así es el sustantivo, así que aún estamos lidiando con el pecado como naturaleza pecaminosa o presencia interna es el tema general. Y el capítulo 6, 15 es la única vez en la que encontramos el pecado en forma verbal. Dice la Escritura, ¿qué pues pecaremos? Es muy fácil ver que esos son actos de pecado. Todo lo demás, y esto es importante para la interpretación de Romanos 6, trata con la verdad de la naturaleza pecaminosa. Santificación, en la mente de Pablo, no solo trata con actos de pecado, entendiendo qué fue lo que Cristo hizo en relación a liberarnos de la naturaleza pecaminosa y de la ¿Y qué presencia hizo él? interna.
lo que Él hizo y lo aprenderemos al seguir repasando. En resumen, es que Él murió por nosotros en el Calvario, pero lo que Pablo está enseñando, y esto es lo que Dios le dio a Él, el significado del nuevo pacto. A Él se le enseñó que el pecador creyente es transportado o bautizado en la persona de Cristo en la salvación, y por esa inmersión en Cristo, también es vista esa persona como crucificada con Él, sepultada juntamente con Él y resucitada con Él. Bueno, permítame mencionar algo acá, que ustedes, hermanos, si están en desacuerdo, quiero que me lo digan. La naturaleza pecaminosa, la única manera que el creyente puede tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa, y eso no quiere decir que la naturaleza pecaminosa no estará presente, porque estará allí hasta que suene la trompeta, pero no debe de causarnos problemas. Correcto, no para que tenga No dominio. debe de enseñorearse sobre nosotros. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, yo propongo que si el creyente no entiende la cruz en lo que refiere a la obra terminada por Cristo, que la naturaleza pecaminosa va a gobernar sobre ese creyente de alguna manera. No quiere decir que está perdido, sino que va a luchar con algo donde él no va a ganar. Ahora, ¿qué opinan ustedes de lo que acabo de decir? Si él Si no no entiende la caminamos, cruz, la naturaleza correcto. pecaminosa dominará en su vida y corazón. Si no entendemos el plan de redención de Dios, su orden prescrita para la victoria, y caminamos en él, lo voy a decir de esta manera: el cristiano se encontrará derrotado en áreas, tal vez teniendo victoria en algunas, pero finalmente siendo derrotado en áreas que no podrán ganar. A eso me Correcto. refiero, a eso me refiero. Pero si la persona entiende la cruz, lo que Jesús hizo allí, su expiación de todo pecado, y hacen eso el blanco de su fe. Esto es vital. Tienen que hacerlo el blanco de su fe. Entonces, la victoria será el resultado en la vida de ese creyente. Pero si trata de hacerlo por sí mismo, vencer él mismo sin la cruz de Cristo, siendo el blanco de su fe, que le da al Espíritu Santo lugar para obrar en nuestras vidas y corazones, él será gobernado por la naturaleza pecaminosa. De De alguna alguna manera, forma, de sí. alguna Y no manera. me refiero a 100%, pero como se ha dicho, en alguna medida, ¿no? Ahora, si está en desacuerdo con eso, ahora está el momento de decirlo. Permítame mencionar algo, hermano Swagger, y hablar de ello de un punto de vista diferente, desde otra perspectiva. Estoy pensando algo personal, pero también hay mucha gente que tal vez jamás ha escuchado el mensaje de la cruz y no, bueno, ni siquiera saben qué es lo que enseñamos, pero han estado allá afuera y le han servido al Señor muchos años o unos cuantos años. Cuando uno llega a Cristo, la persona no va a poder ni siquiera dirigirse al punto de convertirse en cristiano, a menos que él trate con la realidad de la cruz. Él tiene que comprender esa realidad. Cristo en la historia murió por sus pecados. Pero todo lo que él conoce de eso es Jesús Correcto. murió por mí y eso es Sí, pero así maravilloso. es como yo quisiera. Bueno, este es mi punto. Si él conoce eso nada más, y él sabe lo suficiente para llegar y para arrodillarse en un altar o para hacer una oración: Señor, perdóname de mis pecados. Yo quiero ser salvo, muriste por mí. ¿Sabe? La oración de fe que usted hace todo el Sí, tiempo. sí. Si él sabe lo suficiente que tenga que ver con la oración de fe que usted ora con muchos, bueno, si él pudiera hacer eso, ¿a qué extremo entonces desde ese momento en adelante podrá caminar en victoria? Sabemos que tendrá victorias en ese momento. Él debería, entonces o próximamente después de eso, podrá recibir la seguridad de que Él es salvo. Así que diremos que esa es la obra del Espíritu Santo, darle la seguridad de que Él es salvo. Pero ahora, bueno, el crecimiento comienza. Entonces la pregunta es, él, él le hace como tantos cristianos, tantos pentecostales, que se alejan de la doctrina de la cruz y la realidad de la cruz, más hacia el bautismo del Espíritu Santo, o realmente
llega a comprender y entender la importancia de estudiar eso y orar acerca de eso y Él no puede. comprenderlo. Él no puede entenderlo por sí solo. Se le tiene que enseñar. Correcto. Es como Pablo Sí. lo está enseñando acá. A él se le tiene que Y enseñar. ahí estamos fallando como iglesia. Estamos No fallando, estamos claro. enseñándolo. Estamos fallando, pero la razón no es rebelión. La razón es simplemente ignorancia. Bueno, No en mi saben. caso, yo no creo que lidié con la naturaleza pecaminosa, y yo he hablado de eso Ujú. antes. No creo que yo lidié con eso como predicador. A nivel personal, sí. A nivel personal, Pero sí. ¿sabías y entendías la naturaleza No creo, no, pecaminosa? realmente no lo había estudiado tan Pero ese es el fuertemente, caso de la pero mayoría. casi asumiría, y esa es una suposición falsa, que en la conversión, en ese momento la naturaleza pecaminosa fue derrotada, y eso es todo. Ujú. Pero eso, Pero no es el eso caso. no es el caso. Algo que tal vez pueda ayudar. La naturaleza pecaminosa que se menciona aquí 17 veces y solo una vez hablando de acciones. La mayoría de lo que trata la iglesia son actos de pecado, Así no es, la así naturaleza es. pecaminosa. Correcto. Exclusivamente. Correcto. Y eso es exactamente correcto, porque jamás había lidiado con la naturaleza Sí. pecaminosa, y creo que muchas otras, una cosa que muchos otros han hecho lo mismo. Necesitamos decir, y es importante, la humildad y la dependencia es realmente a lo que todo este mensaje nos lleva. Entonces, al grado que ese nuevo creyente sea humillado por su necesidad de Cristo y dependa de su Salvador, es al grado que el Espíritu Santo obrará en él, aun si no están conscientes de las cosas que tienen que saber. Así que todas estas cosas se nos enseñan para que podamos aprender a depender de, humillados por depender de Jesús y lo que Él ha hecho. Cuando recién llegamos a Cristo, estamos en ese estado. Bien, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Por favor, invite a alguien a sintonizar esta programación. Lo que estamos tratando, necesitan escucharlo. Estamos de vuelta. Conociéndole, Doctor Gray, si usted hubiese escuchado esta programación, por ejemplo, o una programación como esta, tantos años atrás cuando usted inicialmente dijo con su mente inquisitiva, usted hubiese investigado y hubiese empezado a investigar de qué estamos hablando y qué es la naturaleza pecaminosa, la mayoría no hace eso. Sí, y eso probablemente es verdad. Siempre he sido muy inquisitivo, curioso y estudioso. Entonces, y bueno, he conducido muchos estudios, pero jamás nada me dirigió a eso. Yo fui dirigido en mis estudios a otras cosas, primordialmente el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Así Espíritu es, Santo así es. y todas las cosas, la sanidad A usted se divina, le la enseñó segunda venida. que si fuese bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, eso le daría victoria sobre el pecado. Sí, y eso ayudó Claro también, que sí, hermano Swagger. claro que sí. Eso ayudó. Desde joven, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 18, siendo un joven, eso ayudó. Pero un punto que quería hacer es que desde niño en la iglesia de Dios, nosotros, cuando el predicador predicaba el domingo en la mañana, él predicaba un mensaje a la iglesia, pero muchas veces los domingos en la noche, él lidiaba con la santificación, pero la manera como lidiaban con ello era muy bien, bueno, si hay pecado en su vida, lleguen al altar. Así es. De la Entonces, misma manera ¿cuántas pienso veces yo. fue al altar? Casi todos los domingos en la noche. Yo también. Cada evangelista que predicaba los domingos en la noche tenía un convertido por lo menos. Y ese era yo, que iba al Pero altar. eso es bueno que usted vaya al altar, es una bendición, bueno. pero no le dará victoria sobre ese Correcto, problema. no. Y ese problema continuará empeorando, empeorando y empeorando en su Así vida. es. Sabiendo el libro Conociendo las Doctrinas de Myral Perman, él identifica y dice que en el Calvario Jesús nos salvó de la pena del pecado, del poder del pecado Así es. y del efecto a largo plazo del pecado. Es como él lo presentó. Y yo creo que mucha gente tiene la idea de la pena del pecado, pero no entiende cómo tener Bueno, el la poder sobre el pecado, y creo justificación que de eso trata es de lo con que la está hablando. penalidad sobre el pecado y la santificación trata con el poder del pecado. Sí. Correcto. Y
Ahí es donde está la confusión. Lo que usted ha identificado cuando usted habla de la naturaleza pecaminosa, realmente de entender la naturaleza pecaminosa, porque yo no puedo recordar al crecer jamás haber escuchado un sermón que hablara de la naturaleza pecaminosa. Bueno, he leído cientos de libros y no estoy exagerando. Y nunca una vez leí un sermón sobre la naturaleza pecaminosa y no recuerdo que jamás vi la expresión naturaleza pecaminosa. Y esto es algo trágico porque realmente el creyente es un problema principal. Y si no lo entiende, eso va a reinar en su Bueno, vida. pero estamos un poco en negación, ¿no es No, no me como parece. estábamos? Bueno, en mi mundo, en mi pasado, yo, bueno, creo que si escuchaba que una persona tenía un problema, yo decía, bueno, tal vez usted no es salvo. Sí, ¿no es eso lo que decimos? Tal vez no es salvo. Una vez más, mire, el tema es, ¿qué es lo que Pablo dice en relación a nuestra relación con la naturaleza pecaminosa ahora que somos justificados? Porque estamos lidiando aquí con gente santificada, justificada, salva, nacida de nuevo, y en el sentido de la santificación instantánea han sido apartados para Dios. Y Dios no aparta ni santifica a personas que no han sido purificadas. Entonces la libertad de la naturaleza pecaminosa es experimentada en el momento de salvación, pero si no entendemos cómo mantener aquello que se nos ha dado, o si tratamos de acercarnos al cristianismo de una manera incorrecta, entonces el resultado negativo de eso comienza a surgir, y en el caso de todo el mundo es diferente. Y Lauren, no se puede entender a menos de que se entienda la cruz y cómo el Espíritu Santo bueno, obra. sí, eso es lo que esta enseñanza hace. Así Y es. eso es lo que Pablo, por eso es que Pablo nos enseñó esto. ¿Podría incluir otra cosa? Yo creo que el doctor Gray ya tocó este punto. La mayoría de los pentecostales creen que lo que uno necesita es ser bautizado en el Espíritu Santo y después eres automático la santificación. Pero no lo es, y Sí, ese es el exactamente. problema. Exactamente. Usted es sellado. Y esa es la teología Así pentecostal es, clásica. así es. El Espíritu Santo comienza a activarse o a obrar en sus vidas en el Yo bautismo. pensé lo mismo, yo lo prediqué y Sí. lo enseñé. Sí, bueno, yo también. Miren, otro aspecto de esto es la idea de lo progresivo. Siempre he creído que la santificación es definitiva y progresiva. Eso es Progresiva, verdad. hablando de que yo voy a tener que trabajar en esto, pero esa parte de definitiva. Eso, bueno, yo jamás estudié eso hasta que vine acá. No lo entendía. El punto de que usted enfatiza de que uno es bautizado en Cristo, jamás lo había estudiado ni leído, y yo jamás lo había enfatizado en mi predicación. Yo enfatizaba la parte progresiva. Usted es perdonado, ahora hay que trabajar. Sí, pero la mayoría de nuestra obra Por es sí carnal, mismo, sí. y estos pasajes nos dicen cómo tratar con la situación actual en la que nos encontramos. Y una vez más, todos somos diferentes, respondemos al mundo, a la carne y al diablo de diferente manera, pero la respuesta para todos nosotros, Pablo nos lo da aquí, en cuanto a cómo caminar libres del impacto de la naturaleza pecaminosa y cómo, por decir así, cómo desatar esas ramas colgantes de la caída que permanecen después de la justificación y la santificación. Eso, eso es lo que este pasaje hace, es decirnos cómo es que Cristo ganó la victoria sobre la naturaleza pecaminosa para que podamos poner nuestra fe en lo que Él hizo. Yo todavía vuelvo a lo que dije originalmente. Si ese creyente no entiende la cruz, primero que nada no entiende el pecado, no entiende la cruz y no entiende cómo el Espíritu Santo obra en esa capacidad, no es complicado, realmente es simple. Él no va a entender la naturaleza pecaminosa. Simplemente Correcto, uno van mano con a el mano. otro. El hermano Larson mencionó el término griego amartía, refiriéndose a no darle a la marca, cuando uno no tiene el objeto correcto de fe y uno se aleja más y más de vivir como Dios quería que viviéramos. Sí, pero recuerden también que amartía aquí no es una acción, ni un estado, sino un sustantivo. Entonces, la manera como Pablo lo utiliza es definiendo el pecado interno. Y si pudiéramos
comenzar ese capítulo 6 porque necesitamos entender las preguntas. Antes de que haga eso, quiero mencionar algo más. El cristiano típico en mi pasado subía y bajaba. Tal vez, bueno, han ido a la iglesia y han ido al altar y escuchan la palabra, sienten la presencia de Dios, tienen una buena semana, tal vez 2 buenas semanas y tal vez algo sucede en sus vidas y se sienten casi como que se apartaron de Dios y después quieren regresar a la iglesia y uno los ve en el altar orando y están agonizando ante el Señor en el altar. ¿Cuántas veces no hemos orado con gente así? Muy bien, están llorando, orando, tratando de tener la victoria, lidian con su pecado, ¿verdad? Algo está sucediendo en sus vidas y probablemente hicieron algo que sería un acto y todo eso. Entonces, lo que usted está enseñando, hermano Swagger, es algo tan vitalmente importante porque le ayudará a la persona a permanecer firme, así es, viviendo la vida en vez de hacer esto. No es una situación de sube y baja. Así que la mayoría del cristiano típico sube y baja. Y yo he vivido de esa manera demasiado. No tanto como algunos, pero demasiado. Bueno, tenemos eso y los demás. Hay todo un grupo que no sienten que el pecado es un problema, no es gran cosa. Simplemente pecamos un poco cada día y hasta ahí es como vamos. Así es como lidiaban con la verdad de no ser perfectos. Y así es como respondieron a ello. Pablo nos dice cómo lidiar con no ser perfectos, lo cual ninguno de nosotros lo somos por el estudio de este texto. Bueno, rápidamente, cuando la gente utiliza el término llenos del Espíritu, dicen tal y tal es lleno del Espíritu, usualmente denotando que esa persona es bautizada en el Espíritu Santo y es pentecostal. Así es como siempre había escuchado el término lleno del Espíritu. Entonces, una vez un pastor bautista me preguntó, me dijo, ¿no consideran ustedes ser llenos del Espíritu? Y eso fue hace muchos, muchos años, al principio en mi ministerio. Y bueno, sí es incorrecto en cierto sentido decir que un bautista o metodista o no pentecostal no es lleno del Espíritu. Si son cristianos, porque ellos sí son llenos del Espíritu, tienen al Espíritu Santo. No son bautizados en el Espíritu Santo en el sentido de lo que entendemos en cuanto a lo pentecostal, pero el Espíritu Santo, y ya se ha enfatizado mucho, comienza a obrar en la vida en el proceso de conversión y permiten que Él comience a obrar en estas cosas en nuestras vidas. Así que yo creo que a veces la terminología que nos gustaría presentar es engañosa. Decir que tal y tal no son llenos del Espíritu porque son metodistas o bautistas o lo que sea, no es realmente correcto. Pablo nos enseñaría en Romanos capítulo 8 que si somos de Cristo, estamos en el Espíritu y su Espíritu vive en nosotros. Así que ahora es nuestro trabajo entender, aprender y someternos a los procesos de Dios. ¿Cómo podemos permitir que ese Espíritu que vive en nosotros haga la obra que nosotros no podemos? Probablemente el decir bautizado en el Espíritu sería más apropiado. Y recordemos también, y este es el problema con mi familia pentecostal, que no entendemos la salvación y la obra del Espíritu. Jamás, ni siquiera hemos edificado una buena teología al respecto. La teología de la salvación incluye lo que vamos a estudiar: el bautismo del individuo en Cristo, libertad del pecado, regeneración del alma y el espíritu. Somos puestos en Cristo y se nos da la presencia y el poder interno del Espíritu Santo. No solamente nos dan su nariz y sus orejas, Él entra por completo. Él está allí poderosamente para hacer la obra en nosotros. ¿Te refieres al Espíritu Santo? Hablando del Espíritu Santo. Entonces tenemos que volver a dirigirnos en la familia pentecostal en cuanto al entendimiento de la salvación, y eso ayudará un poco. Tenemos que entender lo que el Espíritu Santo es y entender cómo Él obra. Vamos a tratar con eso en la próxima programación. Se nos terminó ya el tiempo, pero lo que Lauren está diciendo se necesita explicar, así que no se lo pierda. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.